Muy buenos días a todos los presentes. Continuamos con nuestras reuniones clínicas. En esta oportunidad, el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil nos presenta el tema a cargo de la psicóloga Mariela Bustamante, Protocolo de Atención Biopsicosocial en Niños y Niñas y Adolescentes con Epilepsia 2026. Mariela, por favor. Hola a todos, Mariela Bustamante por acá. Como les comentaba, la idea de esta presentación es mostrarles una propuesta que hemos estado trabajando con el equipo específicamente de neurología para una atención integral para adolescentes, niños, niñas y adolescentes con epilepsia para el 2026. Y la estructura de esta presentación va a constar primero de una introducción para tener una panorámica a nivel nacional e internacional de qué es lo que hay en el trabajo integral con niños, niñas y adolescentes con epilepsia, seguido de los objetivos del protocolo, población objetivos. Después lo que trabajamos fue una revisión importante tanto a nivel teórico e empírico para poder fundamentar nuestras intervenciones y evaluaciones integrales en esa línea para seguir con la división de los distintos subprogramas para poder trabajar con esta población finalmente para continuar con evaluaciones y conclusiones de la proyección y proyecciones de nuestro programa. A nivel nacional tenemos por un lado la guía GES, tanto para niños que abarca hasta los 15 años y adultos, pero todo lo que tiene que ver con el abordaje psicosocial directamente está subdesarrollado, por lo que decidimos integrar distinta literatura internacional donde ahí hay un mayor desarrollo en ese sentido, tanto del trabajo con niños, niñas y adolescentes como sus cuidadores. Y aquí tenemos los distintos programas internacionales que presentan un mayor desarrollo, como el EPICARE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, y también los distintos institutos nacionales para el cuidado de condiciones de salud específicas. Y lo que aparece como fundamentos centrales tanto en la Guía Nacional de la Epilepsia como también a nivel internacional, es que nuestros pacientes tienen que ser considerados desde un enfoque biopsicosocial bajo tres pilares fundamentales en la atención, que sería primero una evaluación integral, una intervención personalizada en relación a esta evaluación y también una continuidad de cuidados. Y específicamente esta continuidad de cuidados tiene que considerar los distintos niveles de atención en salud, un trabajo intersectorial, y eso quiere decir un fuerte trabajo con el sector de educación, ahí con la coordinación con los colegios, y también en relación a la transición de pediatría adulta. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida relacionada con la salud. Y ahí también lo que plantean las distintos programas internacionales que hay que contar con un equipo interdisciplinario. Aquí vemos todas las disciplinas ideales que debería contar un programa que trabaja con niños, niñas y adolescentes con epilepsia, donde está desde neurología, enfermería, todo el equipo de salud mental y también los que tienen que ver con un proceso de rehabilitación como fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología también incluido, y a propósito de la continuidad de cuidado, sí o sí contar con adolescentología y en el caso de situaciones de vulneración o situaciones económicas complejas, también trabajo social. Entonces, tenemos esta base que los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores requieren como este trabajo biopsicosocial e interdisciplinaria. Todo esto con dos focos centrales también relacionados con una orientación preventiva de trayectorias de salud de riesgo y por otra parte un enfoque promotor de la calidad de vida. Ahí en el equipo de neuropsiquiatría infantil esta sería como el primer protocolo ya más formal, integrado tanto de neurología como la parte psicosocial, por eso propuesta biopsicosocial para el 2026. Y una limitación también que nos encontramos, y por eso integramos literatura internacional, es que la guía GES tiene alrededor de 11 años de antigüedad, desde el 2015, así que desde ahí también hicimos una actualización de la evidencia que les voy a comentar también posteriormente. Parte de los objetivos del protocolo es, como acordar la literatura también, mejorar la calidad de vida y reducir las trayectorias de riesgo de esta población.
Y los objetivos específicos serían también dentro de estas líneas que sugería la literatura, aplicar evaluaciones integrales con niños y epilepsias, tanto a nivel individual como de su contexto. Por un lado, tanto con instrumentos estandarizados y también desde una evaluación clínica, implementar estas intervenciones biopsicosociales personalizadas y también establecer estrategias de continuidad de cuidado tanto intra como intersectoriales. Tendríamos dentro de la población objetivo tanto consultantes infanto-adolescentes como también sus cuidadores en ese sentido. Y dentro de los fundamentos, ya pasando a los fundamentos teórico-empíricos, tenemos por un lado la caracterización biopsicosocial que muestra la literatura de esta población, las orientaciones que han tenido los programas internacionales a nivel de evaluación psicosocial y también orientaciones directamente. Dentro de la caracterización biopsicosocial, la evidencia nos cuenta que los niños y adolescentes con epilepsia tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones neurocognitivas y también problemas de salud mental. Esto comparado con pares que tienen alguna otra patología crónica. Y dentro de las alteraciones neurocognitivas o del neurodesarrollo nos encontramos con alteraciones en el procesamiento del lenguaje, memoria auditiva, procesos de aprendizaje, así como también una coocurrencia con TDAH y TEA. Y a nivel de salud mental, lo que encontramos más frecuentes son síntomas de ansiedad, depresión, incluso también una coocurrencia con ideación suicida y también se han reportado síntomas psicóticos. Y ahí aproximadamente las comorbilidades psiquiátricas en promedio van entre un 30 y un 60 en adolescentes mayores de 15 años. Así que es importante considerar todo este parte psicosocial también. Y lo otro que se ha visto, que es ya más de especialidad, es que incluso en los procesos de crisis directamente relacionados con la epilepsia se han visto síntomas depresivos, distimias breves, incluso conductas agresivas y también procesos de presentar síntomas psicóticos. Así que es algo que tenemos que formarnos de manera integral como equipo que atiende a esta población. Y dentro de la variable de calidad de vida relacionada con la salud, que es como nuestro norte, por así decirlo, la literatura nos muestra que tiene determinantes biomédicos, donde se ha visto que la frecuencia y la severidad de las crisis y la comorbilidad y efectos adversos de los distintos tratamientos influyen también en este resultado, así como en la funcionalidad cotidiana. También otra variable importante que afecta a la calidad de vida son los determinantes de salud mental, la depresión, ansiedad y también de manera importante los trastornos del sueño. Y por otra parte, también influyen los determinantes contextuales. Ahí la percepción, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes y las familias en relación al rechazo, la discriminación social y el estigma de tener epilepsia se considera una variable importante, así como también lo que tiene que ver con la participación, la inclusión y la cohesión familiar. Eso también explica de manera significativa la calidad de vida relacionada con la salud. Así que tenemos que tenerlo como ojo para el proceso de evaluación, junto con lo siguiente. Lo que más se destaca en la literatura es que tenemos que evaluar autonomía y autogestión, niños, niñas y adolescentes, también la autoeficacia o la percepción que tiene esta población sobre la gestión de su diagnóstico y tratamiento, así como también la autoimagen y el ajuste emocional al diagnóstico, también tener una panorámica del desarrollo socioafectivo, si es que hay síntomas de salud mental y también relacionado con las conductas de riesgo. Y por otra parte, si es que vamos a los cuidadores, también la evidencia nos ha comentado distintas variables relacionadas con la duración de la enfermedad, la severidad de las crisis, si es que hay presencia y el nivel de deterioro infantil. Eso ha influido en el estrés de los cuidadores. Y directamente en relación con eso también las conductas, ya sea internalizantes y o externalizantes, que lo que nos ha presentado son conductas externalizantes de los niños en ese mismo sentido. Y la carga de tratamiento también ha mostrado un impacto importante. A mayor carga de tratamiento, mayor cantidad de fármacos en sí está asociado a mayor estrés parental
Y a nivel de variables socioeconómicas, también el nivel educativo de los cuidadores ha mostrado una influencia en el estrés parental, donde un menor nivel educativo en los cuidadores ha estado asociado a un mayor estrés. Y si comparamos en los estudios el estrés parental entre cuidadores que tienen niños, niñas, adolescentes con epilepsia refractaria y no refractaria, los que tienen epilepsia refractaria también muestran un mayor estrés parental y eso se condice también con todas estas otras variables más relacionadas con la carga de tratamiento, severidad, deterioro y duración de la enfermedad también. Si ahora nos vamos a orientaciones de evaluación de los cuidadores, lo más relevante a considerar para la evaluación es el nivel de incertidumbre parental, que es propio también, acorde a la literatura, en cuanto a como la experiencia de la epilepsia en sí, como la incertidumbre en relación a la impredecibilidad de las crisis, y también lo que tiene que ver con el conocimiento y manejo clínico, la adherencia y la autoeficacia también parental, así como tenemos una autoeficacia en el niño y adolescente, también la autoeficacia parental es importante de evaluar, junto con los efectos que ha generado tener un niño y adolescente con epilepsia sobre las variables de salud mental parental, como ansiedad, depresión, y también se ha mostrado que es importante evaluar la angustia global, lo relacionado, como les comentaba anteriormente, con el estigma. Eso también se ha documentado de manera importante, y las estrategias de afrontamiento parental que tengan en relación a las crisis, ya que ahí a veces hay estrategias de afrontamiento adaptativas, pero también desadaptativas, y en ese sentido el contar con una evaluación de la estrategia de afrontamiento nos permite trabajar directamente con eso también en el proceso de intervención. Ya más a nivel social, va a ser importante evaluar el apoyo social, la carga del cuidador, a propósito de lo que les comentaba, de la carga del tratamiento en sí, o según la severidad, van a haber una mayor carga del cuidador y estrés parental, y el estilo parental a nivel general, según el estilo de crianza, y desde ahí las prácticas relacionadas con la autonomía progresiva, ya sea a nivel de sobreprotección o permisividad, aunque en contexto de epilepsia se ha visto mucho más sobreprotección que en otras condiciones de salud crónica. Eso va a ser importante evaluarlo después también como objetivo de intervención. También, aparte de lo anterior, se ha visto que para considerar un proceso de autonomía progresiva, las funciones ejecutivas va a ser un componente importante a evaluar dentro de nuestra población con epilepsia, donde ahí según las funciones ejecutivas evaluadas, un mejor desempeño estaba asociado con mejores resultados para el proceso de transición en salud y en ese sentido de autogestión en salud. Desde ahí, que es algo que también hemos estado trabajando en transición y esperamos seguir postulando a un proyecto FONIS el próximo año, vamos a considerar distintas dimensiones importantes a evaluar en el proceso de transición, no solo a nivel biomédico, específicamente en epilepsia tenemos que considerar las dimensiones de las consecuencias o deterioro cognitivo, pero también las dimensiones entonces de conocimiento y autoeficacia, también a nivel actitudinal, como la disposición a trabajar una autonomía progresiva, y también una dimensión emocional afectiva y conductual. Desde ahí también, específicamente en epilepsia, los predictores más significativos del proceso de transición ha sido el funcionamiento cognitivo, también la autoeficacia en salud y la autogestión relacionada con los medicamentos. Y otro aspecto importante específicamente en epilepsia ha sido el funcionamiento psicosocial. Entonces, ahí, además de evaluar, hacer una evaluación cognitiva o de funciones ejecutivas en sí y variables de salud mental, tenemos que ver cómo todas estas situaciones o condiciones de salud dentro del marco de salud mental afectan el funcionamiento cotidiano. Entonces, ahí, además de evaluación cognitiva, importante que se los voy a comentar, es la evaluación de la conducta adaptativa. Y específicamente cuando vemos una afectación de las conductas adaptativas o un deterioro cognitivo importante, lo que nos dice la literatura es que tenemos que considerar un modelo desde la teoría de la autodeterminación, porque muchas veces vamos a tener adolescentes que no van a poder desarrollar una autonomía
ideal de la vida adulta por distintas implicancias por ejemplo, en discapacidad intelectual. Y desde ahí va a ser importante no considerar la autonomía adulta como una ausencia de ayuda directamente, sino considerar que también pueden haber otras dimensiones dentro de la autonomía progresiva, por ejemplo, una autonomía a nivel emocional o a nivel cognitivo, con otro tipo de tomas de decisiones, tanto en la vida cotidiana como en otras áreas de vida, no necesariamente relacionada con salud, y también autonomía emocional con distintas competencias en los procesos de comprensión emocional directamente de la vida cotidiana, como también a nivel de regulación emocional directamente. Y si nos vamos al proceso de evaluación en sí, nosotros proponemos que se consideren tres tipos de evaluación. En ese sentido, en nuestros pacientes con epilepsia, una evaluación cognitiva y cuando sea pertinente una evaluación neuropsicológica y sí o sí una evaluación de conducta adaptativa, aparte de todas estas otras dimensiones que les comentaba. La evaluación cognitiva para conocimientos generales es el procedimiento estandarizado que permite medir el CI o el coeficiente intelectual global con pruebas psicométricas, que es principalmente a través del BIS-5. La evaluación neuropsicológica es esta prueba estandarizada, más una aplicación complementaria de otras pruebas para medir, por ejemplo, funciones específicas, ya sea atención, planificación, por ejemplo, o distintos tipos de memoria en ese sentido. Y la conducta adaptativa también es un procedimiento estandarizado, pero es para entender cómo desde este piso cognitivos hay distintas competencias para desenvolverse en la vida cotidiana. Entonces, aquí, como les comentaba, la evaluación cognitiva es principalmente a través del BIS-5. La evaluación neuropsicológica incluye el BISC más otras pruebas importantes según lo que va a ser importante evaluar. A veces, de acuerdo a las comorbilidades que les comentaba inicialmente, nos pueden eh, pedir evaluar principalmente atención, por ejemplo, si es que se ven dificultades en la línea atencional o si se ven dificultades más en la línea de memoria, también uno va complementando específicamente con pruebas que nos permitan profundizar en esa línea. Y lo que más se ocupa en la evaluación de conducta adaptativa es el ABAS y el Vineland. Y específicamente la conducta adaptativa, ahí se dividen en tres funciones centrales. Tenemos la conducta adaptativa práctica, que incluyen las competencias de la vida cotidiana para satisfacer las necesidades personales, ya sea alimentación, sueño, higiene. También tenemos la conducta adaptativa conceptual, que está relacionada con las habilidades cognitivas y más académicas, entonces eso también está directamente relacionado con el contexto escolar. Y la conducta adaptativa a nivel social, que directamente, como lo dice la palabra, se relaciona con las habilidades necesarias para establecer relaciones sociales de manera apropiada, ya sea en el contexto del hogar como en el contexto escolar o comunitario. Ahí entonces, a nivel de instrumentos en sí, lo ideal que tenemos que contar en el servicio y que va a ser parte de lo que tenemos que adquirir para el 2026 va a ser el Avastos. Y ahí, a propósito de este predictor importante en epilepsia, que es la afectación psicosocial, esto nos va a permitir contar con una evaluación tanto a nivel conceptual, comunicacional, social y práctico de los pacientes con epilepsia. Esta es como el instrumento ideal. Y también podemos contar con el Vineland 3, que está siendo estandarizado por la Universidad Católica actualmente. Y cuando tenemos dificultades más en la línea para evaluar con BIS-5, porque a veces tenemos niños y adolescentes que no se comunican de manera verbal. Entonces ahí tenemos como herramienta complementaria la que se llama Yellow Red, que ahí permite la evaluación de distintas funciones cognitivas, pero a través de tablet. Entonces eso nos permite también seguir evaluando las funciones cognitivas, pero ya desde otra modalidad que no es necesario que los niños se comuniquen verbalmente en ese sentido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el ABAS 2 nos entrega resultados, entonces ahí nos entregan de hecho como si es que los niños están dentro del promedio esperado para su edad en las distintas dimensiones que les comentaba, el área conceptual,
comunicación, habilidades académicas y también como la autonomía en ese sentido, el área social y el área más práctica. Entonces ahí nos entrega como puntajes directamente asociados con el desenvolvimiento cotidiano. Y lo mismo con el Yellow Red, que como les comentaba, nos permite una evaluación más a través no verbal y también incluso muchos niños se los toman como un juego, donde es una tablet en sí, también nos permite evaluar directamente lo que aparece acá, que son procesos de inhibición, como la capacidad para controlar el comportamiento y las respuestas impulsivas, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, que es un buen complemento también. Y esta misma prueba nos entrega un rango. No sé si se encuentra dentro de lo esperado, por sobre lo esperado, bajo lo esperado. Entonces, esto sería como lo ideal para contar nuestro equipo para el 2026. Tenemos el BIS, que es la BAS2, el Yellow Red, más pruebas complementarias según necesidad, como les comentaba, las evaluaciones neuropsicológicas. Y si ahora nos vamos a los fundamentos de intervención, tenemos tres áreas centrales. Primero, lo relacionado con los cuidados y el automanejo en epilepsia. Y ahí lo que más ha documentado la literatura es que los pacientes y sus cuidadores necesitan una educación estructurada, no solamente dentro del área biomédica, sino que también psicosocial. Desde ahí la educación se centra principalmente en minimizar la exposición a precipitantes de las crisis, los procesos de adherencia, las horas de descanso, sueño, consumo de drogas, cómo influye el estrés psíquico o físico también en este proceso de enfermedad y también dentro de el que se asocia más como a epilepsia en el adolescente, los factores hormonales, cómo puede afectar en ese proceso y para conocimiento general también los estados febriles. Eso también relacionado con habilidades de cuidado sobre distintas estrategias que ayudan al automonitoreo, la gestión de pantallas y también planes de crisis, por ejemplo, qué hacer en situaciones de viajes, por ejemplo, cuando ya no están como los cuidadores presentes también, como qué hacer en distintas situaciones en ese sentido. Y también lo que tiene que ver con embarazo, anticoncepción y y también lo relacionado con la dimensión social. Dentro de la parte de tratamiento de comorbilidades también sí o sí trabajar lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, y ahí les voy a comentar posteriormente que hay distintas líneas de trabajo en ese sentido. Y a nivel de salud mental, lo que más se ha documentado es la terapia cognitivo-conductual. También han habido evidencias sobre la eficacia del mindfulness, la entrevista motivacional, y en ese sentido también la importancia de una evaluación integrada de psiquiatría de enlace por todas estas otras comorbilidades que a veces se han asociado a las crisis, como incluso depresiones asociadas a las crisis o síntomas depresivos en general y también dentro de la línea de la psicosis. Y la tercera línea se relacionaba con el manejo del ambiente, donde hay otros países, bueno, y también la Liga Chilena contra la Epilepsia ha desarrollado distintas líneas educativas sobre recomendaciones tanto en el contexto del hogar, pero también educación a la comunidad escolar para reducir el estigma y desarrollar distintas actividades de inclusión y que se entreguen también, así como hay planes OS en el hogar y cuando hay viajes, también qué hacer en el contexto escolar cuando hay crisis epiléptica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un componente de educación estructurada tanto para el paciente y el cuidador, como también un compromiso con el contexto educativo en sí. Hay una sección de la guía del MinSal específicamente asociada, como les comentaba, con epilepsia en el adolescente. Entonces ahí nos tenemos que enfocar en la autogestión y transición en la vida adulta, también ver lo que se debe recomendar a nivel de deporte y actividad física y también una educación en relación a la orientación vocacional y laboral. Ahí hay una lista como de profesiones no permitidas, así que como también no aconsejadas en ese sentido para pacientes adolescentes con epilepsia dentro de sus proyecciones en la vida adulta. Y también las consideraciones a nivel de la licencia de conducir. Y específicamente también hay recomendaciones de evaluación y orientación en la mujer adolescente con epilepsia, ya sea con las distintas alteraciones a nivel de disfunción sexual o a nivel hormonal,
que son más frecuentes y los distintos efectos que tienen los tratamientos farmacológicos. Y también interrogar, recomiendan como interrogar y entrevistar, y en ese sentido, entre el proceso de evaluación, los signos de SOP, y siendo importante la coordinación con el servicio de ginecología o endocrinología. Y específicamente a nivel de el deterioro cognitivo, se han desarrollado solamente investigaciones en el extranjero, pero ahí se ha relevado que cuando hay algún deterioro cognitivo importante, se puede trabajar igual lo que se llama una remediación cognitiva, que está orientada a mejorar el funcionamiento cognitivo mediante distintos ejercicios prácticos y estrategias de enseñanza, tanto a nivel cognitivas como metacognitivas. Y esto con el objetivo de mejorar el desempeño y el funcionamiento de la vida cotidiana. Y desde ahí ejercicios de remediación cognitiva, que en este caso les pongo este artículo porque aquí hicieron directamente como una especie de piloto, que era como un campamento de remediación cognitiva donde iban distintos niños y adolescentes a entrenar habilidades, pero más centradas en el juego, y se mostraron mejoras significativas en distintas funciones ejecutivas como la atención sostenida y selectiva, planificación y flexibilidad cognitiva. Entonces, si vemos un deterioro cognitivo asociado a alguna condición crónica, esto no quiere decir que no se puedan, aunque sea, entrenar ciertas competencias para mostrar algunos tipos de mejora en ese sentido. Aquí se pueden ver las mejoras a nivel de funcionamiento cotidiano del programa de remediación cognitiva. Entonces ahí vemos distintas mejoras a nivel de comunicación, también distintas actividades de autogestión en el hogar, así como en salud y seguridad, y en distintas áreas también a nivel de competencias conceptuales, sociales y prácticas. ¿Ya? Entonces, podemos estar trabajando funciones cognitivas o distintas funciones ejecutivas específicas, pero eso también ha mostrado como un correlato en el funcionamiento cotidiano. Entonces, es como una mejora indirecta de la calidad de vida a largo plazo. Y en relación a lo anterior, también ha habido a nivel de orientaciones de intervención evidencia más cualitativa, donde desde ahí también se ha sintetizado que el sentirse por un lado acompañados dentro del estigma que puede implicar la epilepsia ha sido importante para las familias y los niños con epilepsia. También el recibir un acompañamiento de la transición pediátrica a la atención de adultos ha sido como algo que cualitativamente estas familias han reportado. Y desde ahí también lo que podemos considerar como el apoyo que brinda la familia o sobre protección parental, junto con una búsqueda de conocimientos directos relacionados con la epilepsia, y desde ahí también relacionados con transición, cómo podemos apoyarlos también en el proceso de independencia y de responsabilidad progresiva a través de esta participación y el apoyo de profesionales, en este caso sanitarios. Junto con lo anterior, lo importante también que nos orientan las evidencias en relación a intervenciones, que nos tenemos que orientar a lo que se puede modificar. Vamos a tener variables o factores preexistentes como menos modificables en el tiempo, como por ejemplo los factores más sociodemográficos o culturales o la severidad del diagnóstico en sí, pero vamos a poder trabajar en distintas variables modificables como son las que aparecen aquí, como el conocimiento del diagnóstico, las relaciones y comunicación, el nivel de desarrollo o maduración a nivel de autonomía, así como también los distintos variables que hemos visto que han sido significativas de el funcionamiento cotidiano, como la autoeficacia, también relacionado con las creencias o expectativas relacionadas con el diagnóstico en sí, también procesos motivacionales y procesos de identidad. Entonces ahí también nos muestran que hay otras variables modificables que tenemos que trabajar dentro del área psicosocial de pacientes con epilepsia. Todo esto para mejorar el proceso de transición en sí a largo plazo, tanto a nivel emocional, conductual, biomédico, también lo que tiene que ver con la agencia a largo plazo. Aquí, acorde a una revisión sistemática de Cochrane,
Ahí comentan como orientaciones que es importante que todos los equipos que trabajamos con pacientes con epilepsia tengamos sí o sí un módulo entonces psicoeducativo estructurado para la familia, niños, niñas, adolescentes, que esto sea adaptado por edad y según el nivel de alfabetización también. Como vimos anteriormente, el nivel socioeducativo era algo importante también dentro del el componente de estrés parental. Y a nivel de contenidos, de lo que deberíamos integrar en esta educación estructurada, estarían los primeros auxilios en crisis, tratamiento de adherencia, actividad segura, pronóstico y también lo relacionado con el estigma y la escuela. Y también se recomienda usar formatos breves y tener como material ya más audiovisual, que eso también se ha visto que ha sido importante para las figuras parentales, así como también consejería y algunos también programas integran más uso de aplicaciones o incluso mensajes como de refuerzo de ciertos conocimientos en la vida cotidiana. Y también proponen que dentro del proceso de intervención tenemos que tener un seguimiento de la autogestión en la escuela, familia y salud, ya para hacer como un seguimiento de las distintas metas conductuales, teniendo un plan claro y también estrategias de registro de las crisis y junto con un monitoreo de la asistencia escolar, además del uso de medicación. Estos son ya, nos estamos acercando al fin de las orientaciones de alemanes nos han recomendado distintos contenidos para desarrollar talleres grupales también con los niños, niñas, adolescentes y cuidadores. Ahí dentro de los más destacados está el programa Moses y Famoses. Como les comento, son programas de... Por otra parte, también tenemos revisiones que nos orientan a establecer como ya políticas como de tamizaje sistemático, considerando como todos estos riesgos a nivel de salud mental. Tenemos que considerar con un screener universal, si bien no es necesario derivar absolutamente a todos los pacientes como a terapia psicológica necesariamente, sí tenemos que hacer un screening de riesgo, ya eso para poder derivar de manera oportuna y en ese sentido tener como una ruta rápida de derivación para casos moderados severos y tener como vías clínicas estandarizadas en ese sentido. Y dentro de la evaluación clínica y de riesgo tenían también para pacientes más complejos un plan de riesgo asociado como a la derivación cuando hay ideación suicida. Como vimos a nivel de prevalencia también era algo importante a considerar. Y también como un plan de vigilar también en ese sentido esta condición, el uso, sobre todo cuando se inician el uso de antidepresivos, y también en ese sentido que se considere sí o sí dentro del marco de la atención integrada como esta evaluación de la suicidalidad dentro de las comorbilidades de salud mental. Y también lo que recomiendan estas revisiones que sea multiinformante, no solamente preguntarle al niño, niña, adolescente, sino también a los cuidadores y a los profesores, como para tener una visión integral del desenvolvimiento cotidiano. Y ahora pasando a la bajada práctica de toda esta literatura, los programas, tenemos esta división en tres: subprograma de epilepsia no refractaria, subprograma de epilepsia refractaria y también consideramos un subprograma específico como de transición en epilepsia. Dentro de los programas y acorde a toda esta evidencia también, tanto el de epilepsia no refractaria como refractaria, tenemos que tener entonces una evaluación integral, idealmente desde el debut diagnóstico, sí o sí contar con una evaluación cognitiva o neuropsicológica, donde ahí dependiendo de si es refractaria o no refractaria, cambia principalmente el tipo de pruebas porque en epilepsia refractaria a veces también tenemos un grado de severidad importante, a veces no se pueden aplicar, como les comentaba, el VISC o pruebas complementarias, entonces ahí tenemos que ir adaptándonos para saber cuál es el piso cognitivo de ese paciente. Sí o sí considerar la evaluación de conducta adaptativa, las comorbilidades de salud mental y variables psicosociales que vimos anteriormente en la literatura, junto con comorbilidades de salud mental parental. Y acorde a las variables que vimos anteriormente, específicamente en epilepsia refractaria, sí o sí, esto va a tener un mayor énfasis en lo que tiene que ver con salud mental parental, como se asociaba más comorbilidad y estrés en salud, específicamente lo relacionado con sobrecarga del cuidador. ¿Ya? Y ahí las variables importantes que nos han mostrado
que permite la adaptación del cuidador a un paciente con epilepsia refractaria es también la cohesión familiar y redes de apoyo. Así que eso tiene que ser parte de la evaluación integral en el programa, en su programa de epilepsia refractaria. A nivel de intervención, tenemos sí o sí que integrar entonces esta psicoeducación estructurada que vimos en la literatura. Desde ahí las intervenciones principalmente desde psicología de la salud para el ámbito más psicosocial. Ahí la psicoterapia y las intervenciones de remediación cognitiva que también mostraban evidencias va a ser según evaluación en el caso de epilepsia no refractaria, lo mismo que las terapias de rehabilitación con terapeuta ocupacional y fono. Sí o sí el manejo ambiental en ambas condiciones de salud. La diferencia con la epilepsia refractaria es que sí o sí tenemos que integrar un plan psicosocial, es como del cuidado del cuidador, y en ese sentido la activación de redes, aquí necesitamos el trabajo de trabajadora social, valga la redundancia, y lo ideal aquí también es sí o sí contar con un proceso de rehabilitación neurofuncional de TEO o fono. Ahora no tenemos kinesiología, pero al menos la literatura lo plantea como algo importante a considerar. Y la psicoterapia aquí es según la viabilidad también. A veces, acorde a la literatura, es más fuerte el trabajo de rehabilitación neurofuncional con el equipo de TEO, fono y kine, más que psicología en sí. Entonces va dependiendo de cada paciente. Aquí tenemos los profesionales, entonces, ideales, sí o sí, neurología, en los programas internacionales, enfermería es como el líder de la educación estructurada en sí, incluso dentro del área de salud mental, como la enfermería busca el complemento de psicología o salud mental para este tipo de educación. Sí o sí necesitamos neuropsicología, psicología para tener como esta evaluación cognitiva de piso, fonoteo, trabajo social, psiquiatría por estas comorbilidades que les había comentado anteriormente, dependiendo de esta pesquisa sistematizada claramente. Y en epilepsia refractaria, ahí lo más importante va a ser contar con el equipo de rehabilitación y trabajo social, como les comentaba también anteriormente. Ahí en trabajo social específicamente, lo que más sería recomendado es contar como una evaluación de estas redes de apoyo, también del estado familiar y que también hay un plan de seguimiento a largo plazo. Si ahora nos vamos al subprograma de epilepsia, de transición en epilepsia, también va a ser importante tener como este piso de evaluación cognitiva y de funciones ejecutivas, porque eso es también, como vimos que era un predictor importante de la autogestión en salud, esto nos va a permitir hacer planes adaptados a la capacidad cognitiva de los adolescentes y en ese sentido plantear metas muy atingentes a cada caso. Sí o sí va a ser importante evaluar conducta adaptativa y que desde ahí las metas de transición sean en función de este perfil adaptativo que nos arrojaba la base, como vimos también anteriormente. También vamos a tener que contar con screening estandarizados de transición, acorde al perfil neuropsicológico. Tenemos que contar con un screening de salud mental y también con el estilo parental y que también involucre como estas brechas de transición entre cuidador y adolescente. Entonces, dentro de los lineamientos del programa va a ser contar con esta evaluación cognitivo-neuropsicológica de piso, que esto también, como les decía, nos va a orientar sobre qué puede hacer, qué puede decidir el adolescente, cómo esto lo está llevando a la práctica, dónde necesitamos apoyo. Va a ser importante construir un plan de transición individualizado, idealmente acompañado con un plan de entrenamiento de competencias, como lo vimos en este campamento de remediación cognitiva, que ahí incluso teniendo implicancias a nivel de deterioro, porque eran adolescentes con discapacidad intelectual, se vieron mejoras en distintas funciones y también en conducta adaptativa. Vamos a tener que considerar intervenciones dentro de psicología de la salud con todas estas áreas que han mostrado evidencia de psicoeducación, estrategias cognitivas conductuales, así como también entrevista motivacional y mindfulness. Dentro de esto también tenemos que considerar un monitoreo y ajuste según el progreso. Entonces tenemos un plan de transición individualizada, pero lo vamos ajustando y esto de la mano desde la teoría de la autodeterminación y esta consideración del concepto de autonomía, pero multidimensional.
no solamente conductual, como lo que logra o no logra, si es que va a lograr una autonomía ideal en la vida adulta, sino también qué otros aspectos de la autonomía podemos ir fortaleciendo a nivel de autonomía cognitiva y autonomía emocional. Y eso también acompañado con la transferencia formal al sistema de adultos. Y lo que nos muestra la literatura es que idealmente tenemos que contar con un seguimiento post-transferencia para ver cómo se ha adaptado el adolescente con epilepsia. Y para finalizar, les tengo como un esbozo de los talleres grupales que sugieren los programas extranjeros. Aquí, por ejemplo, para programas de epilepsia no refractaria y transición en adolescentes, sugieren sí o sí considerar módulos de trabajo grupal asociados a conocer, a establecer como primero una cohesión grupal, en ese sentido como módulo de conocerse, desarrollar actividades y dinámicas grupales en esa línea. También asociados a vivir con epilepsia, cómo es la experiencia en ese sentido de los niños y adolescentes, de cómo esto les afecta en la vida cotidiana, en distintas dimensiones, a nivel emocional, colegio, juego. También módulos asociados a saber qué es la epilepsia. Por otra parte, lo asociado como a lo directamente con el diagnóstico, por ejemplo, habilidades para entrenar el monitoreo de las crisis o qué son como los distintos eh, tratamientos directamente. Desde ahí hay actividades, por ejemplo, de juego para saber ser como detectives, como dice aquí, como detectives de señales para que pueda ser un facilitador para la práctica del monitoreo de las crisis. Y también los efectos secundarios directamente asociados con el tratamiento en sí, junto con un plan de qué podemos hacer ante una crisis. Entonces ahí también se propone que son importantes las actividades de simulación. Desde ahí también hay otros módulos centrados directamente en cómo hablar de la epilepsia, que este que aparece aquí en el punto 6, Vivir con epilepsia 2, donde se entrenan como habilidades sociales para contar de esta condición a pares, profesores o a nivel comunitario en general para poder reducir el estigma. Y también se orienta a proyecciones sobre a futuro, como reforzamiento de aprendizaje, plan de cuidado personal en adelante, en distintos contextos también. Y para adolescentes específicamente, a esto mismo se añaden módulos transversales con lo que tiene que ver con género, sexualidad, anticoncepción y embarazo, plan de seguridad en hogar, colegios y viajes, directamente lo relacionado con consumo de sustancias y también en situaciones de conducción y eso, como acuerdo a las normativas de cada contexto. Y también módulos específicos de lo que se relaciona con transición y transferencia adulto para finalizar con proyecciones vocacionales y ocupacionales. Entonces, también sugiere que dentro de los talleres grupales tengan estos otros módulos. Y también específicamente en transición nos encontramos con talleres parentales que sugiere la literatura, donde también nos encontramos con aspectos relacionados con conocimiento de los fundamentos de la epilepsia en sí, para derribar ciertos mitos y brindar una comprensión básica. También, acorde a las variables que vimos de manera importante que influyen en la autogestión, va a ser importante trabajar sobre la autoeficacia en el manejo de la medicación, el manejo de crisis y planificación de emergencia, también un módulo directamente asociado con el estrés parental o el manejo de la ansiedad en ese sentido, entonces también se les brindan competencias a los padres para que puedan autorregular estas experiencias de estrés y también habilidades de comunicación y resolución de problemas para favorecer esta interacción cuidador niño-niña adolescente en relación al manejo del diagnóstico en sí. Y así como lo vimos en los módulos con niños y adolescentes, también para los padres está un módulo dirigido a la reducción del estigma. ¿Ya? Eso principalmente. Aquí tenemos que también en el subprograma de transición tenemos los mismos profesionales de manera importante para poder trabajarlo. Ahí dependiendo de la evaluación cognitiva, tenemos que evaluar si es que es necesario TEO o FONO, trabajo social también.
Y aquí tenemos un resumen de los instrumentos que en verdad se los dejo como panorámica de lo que estamos considerando para no solamente tener una evaluación más clínica, sino también estandarizada con indicadores cuantitativos para poder ir evaluando también y quizás en futuros proyectos de investigación mejoras a los que podamos estar, mejoras como los resultados de salud que podamos estar apuntando. Entonces, esto también le da como validez y podemos ir evaluando si efectivamente lo que estamos desarrollando como intervención es efectivo para esta población. Y para terminar, entonces, como conclusiones, esta propuesta que les acabo de comentar se basa en un modelo biopsicosocial que articula estas tres líneas que vimos al principio: evaluación, intervención y seguimiento, con estos tres subprogramas. Tiene un alineamiento más normativo y científico. La propuesta se ajusta como al GES y se complementa con evidencia y programas internacionales para cerrar esta brecha de la falta de actualización de la guía. Considera mediciones de resultados estandarizadas con instrumentos validados a nivel nacional. Y también ahí, por otra parte, nos visibiliza también las brechas que necesitamos de capacitación y recursos. Idealmente vamos a integrar, por ejemplo, estos instrumentos de evaluación estandarizadas para tener también la manera de evaluar conducta adaptativa, no solamente desde un punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo a futuro. Y desde ahí estas son nuestras proyecciones. Como la ideal es finalizar un diagnóstico más situacional de la población, estamos trabajando en un catastro de estas distintas poblaciones de los tres subgrupos. Estamos también en proceso entonces de desarrollar como estos programas, subprogramas como especializados. Vamos a trabajar en la estandarización de la evaluación de los instrumentos, como también ver en qué necesitamos específicamente potenciar en capacidades del equipo en el manejo integral de la epilepsia en sí. ¿Ya? Y para futuro también, acorde a las normativas del MinSal, tenemos que incluir indicadores de estructura, proceso y resultados de manera de contar con un programa también de calidad a futuro que sea medible, que sea mejorable a través del tiempo. Eso para terminar. Muchas gracias, Mariela. Una detallada presentación. Y ahora dejamos abierto el proceso de preguntas. Por favor, puedes levantar la mano o intervenir. Mariela, yo tengo una pregunta. ¿Qué otros centros públicos están haciendo algo similar? La Liga Chilena contra, no, no, como público, es como una fundación. Eh, por ahora, como estamos en la fase de diseño, desconozco qué otros centros como hospitales se refiere, como Sí, si hay como, sí, si hay una comparación de este estudio que uno va a presentar, si hay algo previo, ser pionero. La eh, no, esto es como piloto, 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 entonces no. Parte de las planificaciones 2026 es ver qué otras redes hay también, porque pueden haber otros programas ya instalados a nivel hospitalario, pero que no han sido publicados, por ejemplo, que permitan también compartir experiencias importantes, pero eso está para el 2026. Gracias. ¿Y más preguntas? Creo que no, Mariela. Fue una realidad. Ujú. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu dedicación a explicar este tema. Y dejamos invitado para la otra sesión de reuniones clínicas, el otro miércoles. Y nos vemos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Mariela, por la presentación. Y dejamos la invitación para el próximo miércoles. Adiós. Que estén bien.